Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. ¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? ¿Toca usted el piano, señorita? Estudié algo hace 3 años y luego lo abandoné. Pero todavía recordará usted el solfeo. Sí, creo que sí. ¿También esto era de tu madre? Sí. Vamos, póntalo. ¡Póntalo! ¡Póntalo! La señora Algo se quiere que eres tú la que se ve con su hijo y todas sabían lo que hace tu madre. ¡Póntalo! ¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? Bueno, pues estamos en nuestro programa número 11 y el capricho del destino ha querido que nuestro programa número 11 sea el que haga un año que empezamos esta andadura, con lo cual es nuestro aniversario. Debía haber sido el programa 12, pero bueno, por cuestiones que nunca hemos podido hacerlo tan a menudo como queríamos, pues ha sido el programa 11. Y en este aniversario del programa, pues pensé que si arrancamos esta carrera el año pasado con una película de don Narciso Ibáñez Serrador llamada ¿Quién puede matar a un niño?, pues la mejor manera de celebrar este aniversario era atacar con su primera película, La Residencia, la otra que nos quedaba, otra obra maestra, otra gran película de nuestra cinematografía. ¿Y quién es el más indicado para hablar de ella? Pues para mí es un orgullo tener en nuestro programa a Alejandro Ibáñez Nauta, hijo de este director y también director de cine, no solo hijo y ya está, sino otro creador de cine que apuesta por un futuro muy prometedor. Muy buenas, Alejandro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tú hasta la fecha, aparte de por supuesto ser el hijo de nuestro director favorito, también eres director. Hasta ahora, si no recuerdo mal, recientemente hiciste un capítulo de Historias para no dormir que era para Save of the Children, que era una especie de corto y publicidad sobre la ONG, y luego la maravillosa Urburu, que ahora mismo está en Dar TV, si no me equivoco. Sí. Magistral película de una cuarta generación de creadores, ¿no? Tercera de cine, pero cuarta porque tu bisabuelo también era actor de teatro, si no recuerdo mal. Sí, bueno, yo creo que
desde el Pleistoceno, ¿no? Porque cuando he ido mirando mi árbol de familia, todos eran actores, hasta los tatarabuelos. La verdad que toda la generación por la parte de mi padre son todos actores de calle, actores de teatro. La verdad que desde que empezaron los Ibáñez, yo creo. Pues el apellido más cinematográfico, sin duda, de nuestra historia, de la historia de nuestro país. Y bueno, ahora mismo también acabas de terminar el rodaje, si no recuerdo mal, de una nueva Historias para no dormir, que has participado junto con otros directores. Bueno, yo no he participado como director, que me gustaría y espero si en la segunda temporada o tercera poder dirigir un capítulo. En esta primera temporada he estado como productor ejecutivo y controlando, y además que ha sido un lujo poder contar con 4 de los mejores directores que tenemos en este país ahora. ¿Qué son? ¿Se puede decir? Son Paco Plaza, Rodrigo Sorogoyen, Rodrigo Cortés y Paula Ortiz. Muy grande, sin duda. Pues bienvenida sea esa nueva puesta en escena de esta serie, que sin duda también pues, perdona, pero se me olvidaba decir que no solo es el aniversario del programa Más de 1000 gritos, sino que también es el aniversario de la pérdida de Chicho, un grande de nuestro cine, y que pues sirva este programa como homenaje a toda su carrera y a un gran cineasta de una familia de cineastas, como comentábamos. Una nueva puesta en escena de esta serie que esperamos con ansias volver a verla, porque yo, desde luego, tanto estos directores que tú has nombrado como muchos otros, tanto cineastas como gente que hace podcast, como en mi caso, nos hemos criado viendo el cine de Chicho, y yo siempre digo, un poco con la boca pequeña por el respeto que le tengo, que cuando alguien me pregunta cuando está en algún festival con alguno de mis cortos, que quién es mi influencia, yo siempre digo que decir quién es tu influencia me parece un poco de pecar de prepotencia, porque nunca podré llegar a hacer lo que él hacía, pero yo siempre digo que tengo 2 padres cinematográficos. Uno es mi padre natural, que es quien me encauzó en ver cine del oeste, que era lo que a él le gusta, y otro es tu padre, que es quien me encauzó cuando yo era niño y tenía prohibido ver esas películas de 2 rombos y las veía escondidas, y yo no sabía si me daba más miedo la película o el señor misterioso que las presentaba, que luego demostró ser un encanto de hombre y no lo terrorífico que parecía cuando yo tenía 8 años. Sí, bueno, lo que cuentas a veces estos años últimos que he hablado con los directores, con Paco, con Jota, con Alex, claro, lo que dicen, no, es que tu padre ha sido mi inspiración, y claro, yo siempre lo enfocaba por lo que ha hecho, ¿no? Por las películas y por Historias para no dormir. Pero claro, yo tampoco me di cuenta que es algo que también me pasó a mí, que con mis terrores favoritos, que él no dirigía, solo los presentaba, eso fue una ventana del mundo del cine de terror, de películas que no podíamos ver los españoles porque eran películas, la mayoría extranjeras, y ahí es donde la mayoría dice, no, es que tu padre, aparte de influenciarme como director, como contador de historias, también en esa época de los 80 fue el que nos abrió esa ventana al mundo del género, ¿no? Al mundo del terror, con mis terrores favoritos. Y es verdad, yo no me di cuenta, ¿verdad? Yo también descubrí el terror gracias a mis terrores favoritos y a las cientos de miles de películas que veíamos para él elegir qué película iba a poner cada semana. Por eso yo siempre digo que una de las mejores industrias, por lo menos para mí así lo es, una de las mejores industrias del cine de terror y fantástico actual es la española, y él es el padre de toda esa industria porque es el que encauzó a toda la gente a querer ver eso y a querer hacer eso. Y vamos Perdona. Y lo que has dicho tú, que nosotros en el terror a nivel internacional estamos muy, muy, muy destacados. Tanto es así que hay una marca fuera que se habla, que es en el Spanish Horror. Entonces, ahora con esto de Historias para no dormir, que estamos hablando con distribuidoras y plataformas internacionales, a nosotros en España nos conocen como el Spanish Horror, ¿no? Sí. Tenemos un sello fuera de España que está muy vinculado al terror. Y es curioso esto que dices, que sí, es el Spanish Horror o Fantaterror también, y podemos empezar la charla con esto, porque esta película, los expertos del cine, que yo no me considero un gran experto, hay gente que entiende mucho más que yo, y yo contradigo en este caso a los expertos hablando de La Residencia, porque estos expertos siempre meten a esta película como que tiene una escala de referencias de la Hammer. Y yo, sin embargo, no se lo veo, porque yo creo que el cine de la Hammer yo siempre lo he visto demasiado encorsetado, demasiado elegante,
Y cuando digo elegante me refiero a la parte negativa del ser elegante, el cine de terror de pajarita que le llamo yo, que es todo demasiado elegante que no terminas de creértelo. Sin embargo, La Residencia sí que mantiene el misticismo del cine gótico, pero Chicho se lo llevó a un apartado en el que era todo más creíble porque era todo más natural. Por eso yo me niego a meterla en la Hammer, sino en algo muy nuevo y mucho más moderno que todo aquello. Sí, esta película que fue su primera... A ver, cuando hablas de elegante, yo siempre he pensado que La Residencia es una película súper elegante, ¿sabes? La manera de cómo trata los planos, cómo se va moviendo, cómo desarrolla la luz, la fotografía que hay, para mí es una peli de terror muy elegante y muy adelantada a sus tiempos de lo que se hacía en esa época. Sí, eso sí, pero yo cuando digo que no me refiero a que esta no sea elegante, porque esta es elegante, pero elegante dentro de lo que te puedes llegar a creer. Para mí la Hammer es elegante a unos niveles que son increíbles, que no te lo terminas de creer una maldad tan elegante. Esta tiene la elegancia, pero una elegancia mucho más creíble, mucho más natural, por lo menos en mi opinión. Sí, y además ese era el cine de mi padre, ¿no? Él quería que el terror natural es el que más miedo da, ¿no? Que no es lo que pasa ahora. Ya él siempre decía, ¿no? El asustar es fácil y el dar miedo es lo complicado, y eso se ha ido perdiendo. O sea, no solo La Residencia, sino en muchas pelis de los 80, ¿no? Que ahí es donde habían películas de miedo. Ahora solo hablamos de terror gore, que mola, nos mola ver un poco de sangre y no sé qué, pero realmente ahora las películas, a mí personalmente, que me encanta el cine de terror, las películas ya no me dan miedo, me asustan, claro, pero no me dejan mal cuerpo que te dejaban, pues, La Residencia o Quién puede matar a un niño, que te dejaba mal cuerpo. Te ibas del cine o terminabas de ver la película diciendo, joder, qué hijo de puta que me ha dejado el mal cuerpo, ¿no? Sí, eso es la magia de este cine, y es cierto lo que dices de que él mantenía un extremis en unos planos, en una fotografía, en los colores, en las situaciones, en todo. Incluso la primera escena, por ejemplo, de la película, que ya nos muestra la rectitud del colegio, y habla de una rectitud de un colegio, que yo incluso le veo dobles y triples lecturas, porque nos habla de una rectitud de un colegio gótico en un apartado de nuestra época. Y cuando digo nuestra época me refiero a la época en la que se rodó la película, entre los 60 y 70. Pero, sin embargo, esa rectitud también parece querer ser una crítica a la rectitud de cualquier colegio, de cualquier momento de esos 60 y 70, en el que era todo, debía de ser todo, porque yo era muy niño para saberlo, pero esos colegios debían de ser exactamente como ese colegio del pasado. Sí, lo más seguro. Y además en esa época que hasta jugó con la desnudez, ¿no? Que era un tabú y que estaba, pero mira él como esos planos de la ducha con ellas, con la ropa transparente y todo, él jugaba, la verdad que él tenía mucha cabeza y sabía manejarlo todo muy bien. Esto de las desnudez que me comentas, a mí es una cosa que de esta película, no sé si tú esto llegaste a hablar con él, pero a mí es una cosa que me llama mucho la atención, porque esta película se enmarca por época en el Spanish Horror y en el Fantaterror, donde era mucho más alegre los desnudos, eran mucho más gratuitos, digamos. Y él, sin embargo, con esos camisones transparentes que tú comentas, lo mantiene todo como con un puritanismo que realmente asusta más, porque te mete todo. No hay ese erotismo gratuito, hay algo más natural y que asusta de cómo eran las cosas en ese momento, que yo creo que también habla de cómo era la España de ese momento que él sí que vivió. Sí, pero bueno, yo creo que él es siempre su referencia para hacer guiones y cosas, siempre lo llevaba al extranjero, ¿sabes? Yo creo que él más que lo que vivíamos en España, yo creo que su cabeza estaba un poco también en la Inglaterra, ¿no? Que además es donde realmente estos colegios de mujeres y de internados, hubo una época que eran como los más famosos, los de Inglaterra. Y también es su cine, su cine no era muy español, de la manera de verlo, ¿no? Su sello, ¿no? Él siempre además cuando me es muy gracioso, porque cuando leo los nuevos, no nuevos, sino guiones que he encontrado, todos los nombres, no hay ninguno que se llame Paco, ni Pedro, ni Manuel. Son todos John, McCarthy, y son todos extranjeros. Y entonces toda su referencia también era de fuera. Y así él, lógicamente, cuando vino a España, fue un innovador, ¿no? Porque él trajo un producto de fuera que funcionaba a un país que todavía no había llegado a hacer este tipo de cine.
Sí, a un país que estaba en pañales, porque es verdad ese modernismo que él tiene, porque en la primera visita y cómo él transcurre la cámara por el colegio con esos planos secuencia y esos travelings, son de un modernismo que, como tú dices, no se había hecho aquí nada ni que se asemejara. Sí, no, él es, claro, todas sus referencias de fuera, ya que él todo lo vivía, sobre todo en Argentina. Claro, hay un ejemplo muy bueno que él cuando empezó con Historias para no dormir y dijo que no, quiero hacer exteriores. Claro, los de Televisión Española dijo, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer exteriores? Que esto es televisión. Y digo, sí, pero estoy haciendo cine. Entonces todo eso estaba él muy adelantado a lo que nosotros hacíamos en esa época. Una revolución total, sí, desde luego es una revolución en cuanto a ese tipo de modernismos que pretende de grabar exteriores, cuando hoy en día nos parece que cómo no se van a grabar exteriores, pero en esa época era una locura grabar exteriores, solo podía hacerlo un soñador o un loco. Claro. Y él era, creo que ambas cosas, y un creador de contenidos, ya no solo en el cine, sino todo lo que hizo en televisión, muy grande. Y luego incluso a mí las cosas que aparecen en esta película, me parecen, ya no hablando solo del lenguaje cinematográfico que tiene, que como tú dices, innova algo que aquí no se hacía, pero hablar de cosas como el voyerismo, que ya se ve ahí el principio de la escena, como ya sabes que hay alguien que las está observando. Me parece increíble que este tipo de cosas se hablaran en una película tan adelantada de su tiempo, tan moderna, y que la censura pasara por alto este tipo de cosas y tragara con ello y nos permitiera ver algo tan grande como esta película. Sí, pero él sabía jugar con eso. El voyerismo está ahí, pero no lo, ¿sabes? No era como no lo remarcaba como diciendo, era su idioma, ¿no? Diciendo, bueno, lo vamos a hacer, pero es que era parte no, el espiar. Yo creo que es como que siempre el voyerismo lo vamos a referir, lógicamente, a algo más sexual, ¿no? Y es verdad, ¿no? El personaje espiaba ahí a las chicas, pero no era una cuestión sexual. Era una cuestión que quería crear a su pareja perfecta, ¿no? Entonces yo creo que él jugaba un poco en eso en la balanza, ¿no? Y siempre lo cuadraba para que no se lo tacharan. Sí, porque volviendo a lo que comentabas antes de los camisones, incluso creo recordar, si no recuerdo mal, que de esa escena de los camisones en las duchas hizo 3 versiones, una para nuestro país y otras para afuera donde habían distintas transparencias. Y de hecho yo hace poco acabo de ver la versión que se vende en Alemania, que tiene un montaje que creo que es el montaje americano, donde sí que se ve más transparencia, que aquí no se lo permitieron. Sabía que no se lo iban a permitir, no es que no se lo permitieron, es que él ya lo sabía y sabiéndolo rodó 3 planos distintos de lo mismo. Vuelve a ser un adelantado, incluso ya un adelantado a la censura. Antes de que ellos vengan, yo ya estoy yendo. Sí, ya lo tengo preparado para que me digáis lo que queráis. Sí, es verdad. Yo no sé si eran 3, sí que es verdad que me acuerdo que en una conversación con él sí que me dijo, no, yo tuve que rodar varios justo por eso. No sé si era pensando en el montaje para otros países o pensando, lógicamente, para el estreno en España. No, ya era un por si acaso. Sí, que eso es algo, pues lo que comentábamos, súper curioso y súper adelantado. También en el primer paseo, este paseo que comentábamos, que hace estos travelings tan modernos para la época, que yo supongo que alguien en aquella época que viera esto en el cine alucinaría mucho. También nos presenta otra cosa que es adelantada a su tiempo, que yo creo que esto no se había hecho mucho, es presentarnos la casa como una esencia más, como un personaje más de la historia que vamos a contar, que no es una casa en la que transcurren cosas y ya está, no. La casa es un personaje. Sí, ahí sí, él siempre, él habéis visto que la casa era un personaje y era la manera de moverse del chico, ¿no? En sus esconditos, y es el ambiente, realmente, si la casa no la tratas como un personaje, es que se te va a la película. Es toda la ambientación y todo lo que tiene un peso muy grande en toda la película, la mansión esa, que creo que, no sé si tú lo sabes, yo no sé si era en Asturias o algo, pero esa casa existía, ¿no? Pero no me acuerdo, además se grabó entera ahí, en esa mansión. No sé si estaba en Asturias o en Galicia, no me acuerdo dónde era, pero todavía sigue estando de pie. Sigue estando y vamos, esto es curioso para visitarlo, no lo sabía, pero es a visitar.
Y volvemos a hablar siempre que hablo de su cine, yo hablo de la innovación y el modernismo. También es muy curioso lo gris y mortecina que son la casa, los decorados, las vestimentas de los personajes y cómo es capaz de, con pequeñas pinceladas rojas, de un lacito, un tal, ir rompiendo ese monótono y esa tono mortecino para decirnos algo de que todo lo que va a ocurrir tiene que ver con la sangre, con la muerte, pero es todo muy suave sutil. Y muy blandito, muy sutil, sí. Pero está ahí y vista la película, cuando más veces la ves, más detalles importantes le vas sacando. Sí, eso es justo eso lo que dices. Hay que ver la película muchas veces porque hay detalles que pasan desapercibidos y ahí es donde se ve la genialidad de un director, o en este caso de mi padre, ¿no? Él era muy detallista con todo y cada plano que hay cuenta algo. ¿Sabes? Él no hacía un plano por cubrirse, ¿no? Todo plano tenía un detalle o de la manera de moverse la cámara o de cómo lo veía él, todo plano cuenta algo. Y él en eso siempre se ha visto en todo lo que ha hecho, siempre ha sido así. Siempre hay que ver todo de nuevo para entenderlo. Y imagínate además lo difícil que es hacer eso, porque no es como ahora. Dice, oye, pásame lo que acabo de hacer, ¿no? Y antes eso era la cabeza de mi padre, ¿no? Todo eso era en la cabeza y había que plasmarlo en ese momento, porque no era la facilidad que tenemos ahora de hacer 400 planos y hasta podemos ir montando media hora después de haberlo rodado. Entonces es muy curioso porque si vas despedazando plano por plano y secuencia por secuencia, lo que realmente te están metiendo es en la cabeza de mi padre. Sí, es lo que tú dices es muy cierto, porque hoy en día puedes estar montando, digamos, como tú decías, mientras ruedas, pero es que él era capaz en una época en la que eso no se podía hacerlo en su cabeza. Él estaba rodando y estaba montando y tenía claro todo, porque no ves nada en la película que no funcione o que esté de más o que sea una escena, como tú decías, gratuita. Todos los planos tienen un porqué y tienen, aunque sea un mínimo y sutil mensaje, en algún rincón del plano. Sí, es que claro, sí, es que en esa época es que sería súper, a ver, yo ahora complicadísimo, ¿no? Imagínate, tienes que tener el montaje realmente en la cabeza. Entonces, mira, ahora que hemos estado haciendo todo esto, pues sí que he visto los directores que hacían un plano y luego te hacían otro plano y decías, hostia, esto no te va a montar, pero lo que estás viendo es que lo están asegurando 2 o 3 montajes diferentes de la misma secuencia por asegurarse. Antes eso sería imposible. Era imposible, salvo para él. Sí, no, tenía el montaje en la cabeza. Ya tenía la película, sabía lo que quería y lo hacía exactamente como él lo veía. Y luego, volviendo a lo que hablábamos antes del voyerismo, también ve otras cosas muy, muy poco comunes, porque no olvidemos que en ese momento España vivía una represión total y que se permita cosas como hablar incluso del lesbianismo, del incesto, o sea, cosas que creo que en esa época la censura, una sociedad que todo eso era pecado, o sea, era pecado todo, y eso más. Sí, sí. Sí, bueno, a ver, yo creo que en la tele había muchísima más censura, siempre la ha habido, ¿no? Y el cine te da un poco esa pequeña libertad. Y mi padre pues tenía las agallas de hablar de la realidad y el voyerismo, el lesbianismo, todo eso en ese tipo de colegios era el pan de cada día. Tenía que contarlo de alguna manera, porque es lo que era la realidad, ¿no? Sí, pero que no, vamos, yo lo pienso desde hoy como me han contado a mí que era la España de esos momentos, porque yo evidentemente no la conocía, pero me parece una película súper arriesgada en cuanto a lo que cuenta y cómo lo cuenta, y me parece muy, muy, muy valerosa porque llegará a buen puerto tocando los temas que toca y, como tú decías, tocándolos lo sutilmente que los toca, que son muy sutiles, pero no dejan de estar presentes. Sí, ¿no? Y lo que tú dices, ¿sabes? La gente que ve la película ahora, para nosotros ya esto es normal. Pero si te pones en la posición de 1960, sabes todo las prohibiciones que había, todos los tabús que había, ves la peli de otra manera, ¿sabes? Se valora muchísimo más si tienes esa capacidad de irte a los 60, ver en el país que vivías y ver esa película. La película gana muchísimo más
a nivel de atrevimiento, de modernidad, de que de repente se la pongas a alguien, oye, mírate esta película, te la va a ver, le puede gustar, no le puede gustar, pero te aseguro que no va a valorar lo que me estás comentando ahora mismo, porque ahora es un tema bastante normal, el lesbianismo, el voyeurismo, lo vemos todos los días en internet y en todos los lados. Entonces, la gente que vea esta película, si no la ha visto, hay que verla situándose en 1960 en esa España. Y entonces vas a valorar la película ya no por lo que es, sino por todos los mensajes que tiene. Sí, es lo que comentaba, que es luego también esos montajes que comentamos, por ejemplo, hay una escena que también es muy famosa de esta película, porque creo que sí que en el montaje español faltaba algo de cuando le infringen a la alumna el castigo, que la fustigan en la espalda. La manera de la que está montada esa escena, que al mismo tiempo estás viendo a las otras chicas haciendo algo súper natural y cómo va montando un plano con el otro y va enseñándote en un mismo encuadre la bondad y la maldad, vuelve a ser algo sorprendente y una libertad de movimientos, de una libertad de lenguaje que es poco común, incluso hoy en día, ese tipo de lenguaje tan avanzado. Sí, él jugaba mucho en ese plano, si no recuerdo mal, jugaba mucho más con las expresiones al ver cómo la castigaban que en el puro hecho del castigo. Tú veías más el dolor a través de los ojos de los demás que del propio castigo, ¿no? Sí, ese es... Perdona, dime. No, dime. Que esa es otra de sus virtudes como director, el contarnos historias fuera de plano. Sí, y además eso es lo que siempre también me enseñaba, que a veces ya no solo un tema presupuestario, ¿no? Que también está muy bien, pero a veces cuando haces una escena de dolor y de castigo, a veces el no enseñarlo para el público puede ser aún más cruel que si lo enseñas, porque la imaginación de cada uno es infinita. Entonces, a veces el ver esa muerte sin verla, tú te la puedes imaginar aún peor de lo que te lo podrían haber enseñado. Y ese juego siempre le ha gustado darlo, ¿no? El no enseñarlo, pero darte la libertad y el camino de que te la imagines como creas que está sucediendo, ¿no? Él te da ese empujón y luego nosotros nos la imaginamos como queramos, ¿no? Y ese juego siempre lo ha hecho. Claro, normalmente tu imaginación cuando simplemente te dan el empujoncito va a ser muchísimo más cruel que lo que la cinta es capaz de enseñarte, ya sea por presupuesto o por lo que realmente te puede enseñar, que no podías hacer lo que quisieras en pantalla. También hay asesinatos en la película y volvemos a lo de siempre. Nos olvidamos del morbo de la muerte y enseñamos cosas como, por ejemplo, el asesinato de Isabel, que tiene un montaje que es auténtica poesía. Y sí, digo poesía en un asesinato, porque ¿cómo está montada esta película? ¿Cómo se ve la cara de la chica diluido y pasando a cámara lenta al tiempo que la banda sonora muere y la va pausando con la protagonista? Creo que es una escena a estudiar en cualquier universidad de cine. Sí, no, toda la razón. Es que eso, ahí es donde, en este tipo de cine, ahí es donde está el ABC de cómo hacer este tipo de cine, ¿no? Ese tempo, esas imágenes, y el que no hace falta, es lo que hablábamos ahora, el que no hace falta verlo realmente, ¿no? Es todo el romanticismo de esa muerte, ¿no? Y él, como lo cuenta, a mí es poesía, ¿no? En la manera que mi padre lo hace es la poesía del terror, ¿no? Sí, tiene lo que digo, que a veces cuando hablas con alguien que no es fan del terror y le dices que una muerte puede estar rodada como poesía, te miran como si fueras un extraterrestre, pero es que es cierto que hay pocas veces en las que esto ocurre, pero es así. También hay una escena que para mí creo que es la escena clave de esta película, mi escena favorita de esta película y posiblemente una de las mejores escenas que se han rodado en el cine, y ya no hablo del cine de terror, hablo del cine en general. Justo en el ecuador de la película, cuando llevamos exactamente la mitad de ella, nos encontramos con una escena en la que una de las protagonistas, de las chicas del colegio, va a tener un encuentro sexual con el leñero, que le llaman. Sí. Y la manera de la que está montado ese plano, en la que tú simplemente ves a las chicas bordando, que ya es un claro ejemplo de lo que están haciendo, bordando con hilo rojo encima,
cómo te va montando esa escena con la película, cómo simplemente ver las caras de las chicas, te imaginas lo que ellas están pensando, te imaginas con los golpes de música lo que está ocurriendo en el otro sitio y cómo insinúa esa pérdida de virginidad con ese ovillo rojo y clavándose en el dedo al final de la escena para sangrar. A mí, sinceramente, me parece lo que te digo. Una de las mejores escenas, porque no me atrevo a decir la mejor escena, pero no una de las mejores escenas de la película, una de las mejores escenas del cine en general. Sí, es que es lo que estamos diciendo, es como contar algo que sucede de otra manera y encima te está explicando exactamente lo que está sucediendo. ¿Sabes? Es un lenguaje que es muy complicado de hacer en el cine. Yo ahora actualmente ya no veo ese tipo de lenguaje, de llevarte a ese ambiente, de llevarte a esa tensión, de llevarte a algo que está sucediendo y te lo está contando en otra habitación. ¿Sabes? Estás viendo lo que está pasando, pero lo estás viendo desde otro lado. Entonces es un lenguaje que es arte en el cine y eso es el cine, ¿no? Realmente. El saber contar las historias y el saber explicarle al espectador lo que uno quiere y sin la necesidad realmente de visualmente ser explícito. Sí, lo que hablábamos que ya no solo en las escenas violentas, porque aquí es algo súper bonito. La pérdida de la virginidad no es algo que sea violento como la muerte que hemos visto antes, sino algo que evidentemente en esa época no se hubiera podido filmar, pero hoy en día se podía filmar. Pero es que esto así rodado es poesía. Sí, claro, pero bueno, eso es lo que también en esa época te dices, ¿cómo hago yo esto? Quiero contar esto, pero no puedo enseñarlo y ahí es donde está la genialidad. Digo, lo voy a contar así, porque también el que haya esos tabúes o el que haya esas prohibiciones, esas censuras, pues lógicamente en ese momento cada creador, cada director o escritor, pues tienes que forzar la máquina de cómo hacerlo para contar lo que tú quieres sin tener que ir hasta lo explícito. Y lo que al final haces es poesía visual. Quizás, llegado este momento, quizás esa sea la clave de por qué hoy en día no se hace un cine tan excelente. Quizás la censura que ahora mismo, estudiando lo que es nuestro cine, nos parece que puede ser algo malo para el cine, quizás en esa época fue algo bueno porque hizo que los creadores experimentaran muchísimo más de lo que vas a experimentar si todo es gratis y puedes hacer lo que quieras. Sí, yo creo que eso lo ha perjudicado mucho y, por supuesto, también las tecnologías. Mi manera de ver el cine y de pensar es que como ahora ya podemos hacer de todo y podemos crear tanto, ya no forzamos tanto la imaginación. ¿Sabes? Mi padre siempre defendía el monstruo que da más miedo es el que no ves. Pero es que ahora, como tenemos la facilidad de generar un monstruo de 200 metros lleno de fuego y babas, antes ¿cómo lo hacías? Entonces, el hecho de intentar dar ese miedo y hacer que yo creo que nos forzaba mucho más para decir cómo explicamos esto visualmente, porque no lo puedo crear, o porque si lo creo va a ser muy cutre. Y es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que el hecho de que tengamos esas censuras y que tengamos todas estas nuevas tecnologías y los ordenadores, lógicamente tenemos mucha más creatividad visual para hacer lo que nos da la gana, pero nos ha reducido un poco la creatividad de vamos a contarlo dando más miedo. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que ahí es donde se ha perdido el miedo, el poder ver al final el monstruo, porque claro, al final ya lo que daba miedo era no verlo. Y yo creo que eso es lo que ha perjudicado las nuevas tecnologías. Y yo creo que a lo mejor hacer un cine diciendo, venga, vamos a hacer esto sin tener que enseñarlo. Ahí es donde yo creo que está el reto. O vamos a contar esto sin tener que enseñarlo. Ahí es donde está el reto. Y te vas a encontrar que cuando lo hagas va a ser muchísimo más cruel o vas a generar mucho más miedo que si realmente lo enseñas. Ahí está la clave, sí. Pero bueno, aunque hoy en día se haya perdido por todo este tipo de cosas que comentábamos, gracias a la historia del cine, pues tenemos directores como los que tenemos en España, entre los que te meto a ti, dado que ya has hecho un largometraje y un largometraje que ha funcionado muy bien a nivel estructural, que aún son capaces de aun teniendo las tecnologías y teniendo las facilidades entre comillas, saber exprimir el lenguaje cinematográfico usando también esos parámetros de la antigüedad, digamos.
Que no sea todo efectos especiales y demás, que para eso ya está Hollywood. Sí, no, claro, pero es que es eso, cuando hablábamos del cine de miedo, no del cine de terror, cine de miedo, es que yo me voy a La semilla del diablo, ¿no? Me voy al Exorcista, que es que, hostia, aunque el Exorcista tienes ese momento que le da el giro a la cabeza, que ahora lo ves y dices menuda putrada, pero yo creo que ahí es donde está el cine de terror, está ahí. Está en esas pausas, ¿no? Claro, ahora hay muchas películas que ves ahora y tienen un tempo muy lento para lo que ahora estamos acostumbrados. Pero, hostia, a mí es lo que me gusta. A mí es lo que me gusta ese cine. El cine de como si fueses un carpintero, ¿no? De crear ahí la figurita a través de la madera poco a poco y ir trabajando y pensás cada escena de cómo generar ese miedo sin enseñarlo. Y ahí es donde yo creo que está la clave, que mi padre siempre lo ha tenido, en dar ese miedo sin tener que asustar, en dar el miedo de verdad. De hecho, si no me equivoco, yo creo que es así. Solo 2 películas que quien diga, solo 2 películas ha hecho este director, pero hostia, que 2 películas que yo creo que son películas a estudiar en cualquier universidad de cine. Yo creo que a cualquier cineasta que le guste el cine de terror le hablas de Narciso Ibáñez Serrador y saben quién es, ya han visto sus películas y las adoran, no solo en España. Yo creo que esto funciona en cualquier sitio. Cualquier cineasta que consideramos grandes de cualquier sitio conoce a la gente. Ya no solo 2 películas, sino 2 películas tan diferentes la una de la otra. ¿Sabes? Del mismo director ha hecho 2 películas que son muy diferentes la una de la otra. En todo. En el tipo de miedo y en el tipo de dirección y en el tipo de todo. Son 2 películas totalmente diferentes y sobre todo muy avanzadas a la época. Porque ya te digo, La Residencia la ves hoy y te funciona muy bien. Y El quién puede matar a un niño, por supuesto. Son películas que han envejecido muy bien y que hoy en día te las tragas. Y es que son muy diferentes, ¿sabes? Es una capacidad que tenía que era brutal. ¿Sabes? Habitualmente, cuando conoces a un director, sus pelis tú ves su marca. Pero es que en esta yo no veo marca Chicho, pero son 2 películas totalmente diferentes la una a las otras. ¿Sabes? La Residencia creo que es muchísimo más elegante que Quién puede matar a un niño, pero hacer un terror de día con niños y cómo lo cuenta me parece brutal. Sí, yo estoy de acuerdo. He dicho que es mi película favorita y es una película, lo que tú dices, una película elegante y oscura, y la otra a plena luz del día, cuando apenas se hacía cine de terror así y cuando no es fácil asustar en ese escenario tan luminoso. Y sí, totalmente distintas y totalmente grandes ambas. Digo, mira hasta dónde ha ido mi padre, que poca gente lo sabe, de que ha cruzado fronteras. ¿Sabes quién es Eli Roth? Sí. Eli Roth, que el otro día, que además lo quiero ver si lo ficho para una segunda temporada, su top 3, la segunda es Quién puede matar a un niño. Sí, lo sé. Directores como él y digan eso es la leche. Y Tarantino también es uno de los que dice que está, sí. No sé si recuerdo primera o segunda en su top, la de Quién puede matar a un niño. Sí, no, esta que hizo la de Hollywood, ¿cómo se llama? Con su en Hollywood. Sí, el plano ese donde Brad Pitt sale de la casa western, ese del plato ese del western y sale, ese plano es Quién puede matar a un niño. No sé si te acuerdas que sale Brad Pitt y se encuentra a todos los jovencicos esos enfrente de él mirándole y esperándole. Eso es Quién puede matar a un niño. ¿Sabes una cosa que me da rabia de esto que acabamos de comentar? Me da mucha rabia porque bueno, yo el podcast que hago y el blog que tengo lo hago por defender nuestro cine, porque considero que está poco defendido en nuestro país y muy defendido fuera. A mí me da mucha rabia que muchas veces ocurre con películas de nuestro cine, incluso con películas, ya no con clásicos como estos, sino con películas actuales, como recientemente ha ocurrido, por ejemplo, con Verónica de Paco Plaza, que es una película que a mí me parece maravillosa, que funciona muy bien, pero yo creo que tiene un paso por cines modesto. La ponen en Netflix y Tarantino y Rob Zombie hacen comentarios en Twitter y en Instagram de que les parece maravillosa y de que la película es la bomba, y ya en España ya es la bomba porque lo han dicho estos dos señores y dices, hostia, ya era grande antes de que lo dejaran ellos. Sí, pero claro, pero eso es lo que siempre pasa, ¿no? Cuando de repente un Tarantino te lo pone por encima, ya es que es Tarantino, ¿no? A ver, es normal, ¿no?
Pero bueno, sí, nosotros no sabemos valorar lo que tenemos. Eso ocurre no solo en cine de género, en nuestro país ocurre en todo. No sabemos valorar lo que tenemos y somos así de idiotas, porque realmente nosotros aquí tenemos mucha calidad en todo y en creatividad, ¿sabes? Hay muchas películas, poder mirar el Jaume Collet Serra, hay gente que ha visto sus películas y ni siquiera sabe que las ha dirigido un español. Sí, cierto, no lo saben, no lo saben. ¿Sabes? Hay muchas pelis que dices, hostia, o mira la carrera de Paco Cabezas, hay gente que no sabe quién es Paco Cabezas. Ahora sí con esta última película que hizo, ¿no? Pero su carrera es americana. Y en la serie esta de Peaky Blinders es, bueno, que es la que hizo Bayona y luego la siguió haciendo sí, Paco. Pues sí, es Penny Dreadful, Penny Dreadful, ¿sabes? Sí. Está bien. Bayona ha dirigido los primeros, pero luego nadie sabe que Paco Cabezas es español y ha seguido dirigiendo la serie. Bueno, ¿sabes? pues Nosotros... por desgracia está nuestro director el mejor valorado fuera que dentro, pero bueno, es lo que hay. Lo que hay. Siempre ha sido así y siempre va a ser. Pues yo espero que deje de serlo y ya te digo, yo lucho desde donde puedo, ya no por hacer mis cortos, sino por hacer este tipo de programa y este tipo de cosas, porque la gente conozca nuestro cine y vea el valor que tiene, porque es muy grande. Pero es lo que me ha pasado a mí también con mi película. En España ha funcionado bien en algunos festivales, pero cuando la hemos tenido fuera, hostia, la gente, la prensa nos llamaban y nos felicitaban y hostia, y nos ponían por encima de todo, ¿sabes? Y en España pues no nos pasaba esto. La película funcionó mucho mejor en los festivales extranjeros, ¿sabes? En Inglaterra en el de Manchester, hostia, nos trataron de la leche y nos decían que la peli era la leche y no, nos dieron 2 premios, pero a mí me ha pasado, ¿sabes? Nuestra película ha funcionado muchísimo mejor fuera. O mira el ejemplo de Después de la tormenta. Sí. Que aquí no funcionó una mierda, se la llevaron a China y reventó. De hecho, eso ha conseguido, por ejemplo, ese detalle que ha conseguido, que yo lo que espero que tu película funcione muy bien en algún país, si no es en España, para que salga en formato doméstico, porque soy un fan del formato doméstico, que durante la tormenta que comentas tú pasó que no iban a sacarla en España en venta directa, o sea, en venta en formato físico, y como en China fue un petardazo, decidieron sacarla aquí. Y es ridículo, pero es así. Sí, eso así somos los españoles. Sí, es jodido de reconocer, pero sí. Volviendo a la película, bueno, no voy a volver a la película, voy a comentarte una cosa que quería comentarte al principio, y otra de las características que tenía tu padre, por lo menos para mí, que no lo he conocido, de hecho no lo he conocido y no sé si sabes que ahora está de moda este tipo de, no sé cómo se llama este tipo de práctica en la que tú pagas por comer o por cenar con un famoso, con un futbolista, con cantantes. Es algo que está muy de moda en Internet. Pero yo siempre decía que yo hubiera pagado, por la única persona que hubiera pagado por sentarme con él a tomarme un café y que hablara él, yo no tengo necesidad de hablar, es con tu padre, porque creo que era una persona que supuraba cine por sus poros. Era una persona que era tan sabio, cinematográficamente hablando, y luego, que es lo que te quería comentar a relación de esto, ¿cómo puede ser una persona que ha creado dos de las mejores películas de la historia del cine, 2 de los mejores programas de cine de terror, de televisión, y algunos de los programas como 1, 2, 3 y Guaco, o sea, ha creado la televisión española? Y yo me acordaré toda la vida el día que en el programa de Buenafuente, donde estaba Bayona, y si no recuerdo mal, lo acompañabas tú, sí, le preguntaron, una persona que ha hecho toda esta trayectoria, le repasan todo lo que ha hecho, ¿qué le queda por hacer? Y él dijo, algo que una vez terminado me guste. Y yo dije, madre mía, o sea, esto es una lección de humildad de la persona que consideras más grande en el cine, que diga algo como esto es, no solo soy muy grande, sino que aparte no tengo necesidad de decir que lo soy, ni de creerme que lo soy. No, él nunca llegó a ser consciente de lo que ha marcado en este país, en todo lo que es el audiovisual, todo, en radio, cine, teatro, es que lo ha tocado todos los palos, ¿no? El otro día hablaba de eso, es que él lo ha tocado todo. Sabes que si no te gusta el cine lo has conocido en la radio, si lo has conocido en la radio lo has conocido en el teatro y lógicamente lo has conocido en la tele, pero él nunca ha sido consciente, ¿no? Él, yo creo que vivía tanto en su mundo y disfrutaba tanto lo que hacía, que no lo hacía por ser famoso ni lo hacía
luego ponerse flores, sino lo hacía porque era su pasión. Él lo que le mató en los últimos años no era estar enfermo, era no poder seguir trabajando libremente, ¿no? Independientemente, ¿no? Porque como estaba ya castigado en una silla, pues eso es lo que le hundió. Pero él vivía por y para su trabajo y no era consciente de lo que era afuera, y luego era muy autocrítico con todo lo que hacía. Siempre ha estado muy, muy desatisfecho con lo que ha hecho. Nunca ha dicho esto lo he hecho bien, no, todo lo contrario. Siempre buscaba el fallo, siempre decía lo volvería a montar. Hay un helicóptero. Lo volvería a montar o lo volvería a rodar o lo rodaría de otra manera. Nunca estaba satisfecho al 100% de lo que él hacía. Pues eso también dice mucho de él, porque era, pues eso, exigente con su trabajo, y aunque todos tuviéramos pasión por su trabajo, pues él siempre pensaba que había una manera de hacerlo mejor. Sí. Otro, volviendo a la película, que bueno, también, si tú quieres lanzar temas, puedes lanzarlos. Sé que yo, como tengo tanta pasión por estas obras, otro de los grandes aciertos es la banda sonora, que vuelve, lo que decíamos antes, vuelve a ser una protagonista de la película junto con la casa, un personaje más. Él eso, la música a él le encantaba. Y pues, lógicamente es que no hay cine sin música. Es que tú tienes que... Él siempre me decía, tú tienes que ver la película también con los ojos cerrados. ¿Sabes? Él trabajaba la música con el músico mano a mano desde el principio hasta el final. La música era su segundo personaje y lo sabía y sabía. Es que tú tienes que coreografiar esos planos ya con la música en la cabeza, si no, no te puede funcionar. Perdóname que me estoy moviendo porque me acabo de dar cuenta que son las 9:24 y tengo que buscar a mi hija en voleibol. Pero me sigues escuchando, ¿verdad? Sí, te sigo escuchando. Tampoco te quiero entretener mucho más, pero sí que hay un par de cositas más que me interesan de la película. En el final de una de las escenas finales, cuando Teresa huye y vemos esa escena en la que vuelve a tener una densidad de modernismo brutal, cuando para la imagen con una pausa, que dices, parar una película con una pausa es algo moderno, ¿no? Lo siguiente. Y rasga con un cuchillo la garganta y un leve quejido, es otro de esos montajes maravillosos. ¿Cuál escena es esa que no me acuerdo? El final de la película, la última muerte que vemos, cuando pausa la imagen frente a un asesinato. Ah, sí, ya sé. Sí, es verdad que lo deja ahí pausado ¿Me sigues escuchando? Que se me ha conectado el teléfono. Sí, te sigo escuchando. Sí, no me la recuerdo muy bien ese momento, pero sí. No me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo realmente lo de la pausa. Pues sí, la tiene. Y luego, como última cosa, porque tampoco te quiero entretener mucho, que tienes tu vida, no sé cuánto tiempo llevamos con el programa. Otra de las cosas que sí que es quizás una marca de la casa en su cine es que huya de algo muy americano como es el happy end, y él es más de finales rompedores como el que tiene esta película, que te hiela la sangre. Sí, cuando encierra a la madre, ¿no? Sí. Arriba. Sí, él lo de Happy End, olvídate. A él nunca le ha gustado. Siempre le ha gustado tener unos giros finales o unos finales de decir qué putada. Eso de Happy End, olvídate. Eso nunca le ha gustado. Pues eso es otra de las magias de su cine. Y sí, bueno... Dime. Nada, que no te quiero entretener mucho, que llevamos más o menos una hora liados y yo estaría toda la noche hablando, pero entiendo que nuestra audiencia también tiene más cosas que hacer y sobre todo tú tienes más cosas que hacer, y no quiero despedirte sin ponerte en el aprieto que me gusta poner a todos mis invitados. Y como no has oído programas anteriores, no has oído, pues no sabes lo que te voy a pedir, pero es muy sencillo. Te pido que me escojas una película y solo una de nuestro cine fantástico. Me da igual que sea actual que antigua, una película que por lo que sea te marque y que no sea esta, evidentemente, de la que estamos hablando. ¿De nuestro cine español? Sí. Yo me quedo con la de Amenábar, Los Otros.
Muy bien, pues apuntada está Los Otros porque es una película muy, muy innovadora también y que tiene ciertos parecidos indudablemente con La Residencia. Sí, sí, sí. Pues Alejandro, no sé si te queda algo más que nos quieras añadir. No, la verdad que no, que muy agradecido de estas conversaciones. Ya te digo, yo también me quedaba charlando de mi padre horas y horas y días eternos. O sea que yo feliz de hablar y todo lo que pueda hacer y ayudar y comentar siempre que tenga que ver mi padre, yo encantado. Pues nada, Alejandro, un abrazo, muchísimas gracias por estar. Ya te he dicho que es muy importante para mí que hayas querido estar en este homenaje de aniversario a nuestro programa y dedicarle el programa muy especialmente a tu padre. Pero hay una cosa que sí, hay un lenguaje que mi padre siempre me comentaba. El otro día me vino a la cabeza de esas enseñanzas que hace y había una vez que hablando de cómo hacer el cine y él me decía a mi padre, dice, para hacer cine de terror hay 3 pasos, ¿no? Para dar ese susto. Digo, ¿qué pasos? Y dice, bueno, primero, pues imagínate que estás en una sala y oyes un ruido y llamas a María. Dice, María, y no contesta. El segundo paso es que vuelves a llamar a María y tampoco contesta. Y el tercer paso, vuelves a llamar a María, ahí tienes que dejar un tiempo, respirarlo, y ahí es cuando tienes que dar el susto. Y claro, luego yo viendo películas, es que es así. Mi padre tenía ese don de generar que el público se tranquilizase, y cuando ya estaba tranquilo y que no pensaba que iba a pasar, ahí es cuando pasaba todo. Pues apuntamos esta lección de cine que nos regala Alejandro y Chicho, porque me parece magistral la lección de cine y es algo que se usa poco porque hoy en día se llama María la primera vez, se llama María la segunda vez y la tercera vez se sube la música de golpe y punto. Apuntada esa lección de cine magistral de la familia Ibáñez. Alejandro, lo he dicho, muchísimas gracias y espero contar en un futuro para poder hablar de cualquier otra película que tú quieras, aunque no sea de tu padre, porque ha sido un verdadero placer tenerte y un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente, un abrazo fuerte. Despedimos el programa, despedimos a Alejandro y continuamos con el apartado del corto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hi, Doctor. She looks like she's going to faint. Not fainting. But fading. Fading in. Fading out. Fading in. Fading out. Fading in. Fading out. Bueno, pues entramos en la segunda parte del programa con un cortometraje un poco distinto a lo que estáis acostumbrados a oír en nuestro programa. ¿Por qué digo un poco distinto? Porque Horrorscope es un corto que es de terror o es una comedia. No lo tengo muy claro. Ahora nos lo dirá nuestro invitado, que no es otro que Paul Digler, su director. Espero haberlo pronunciado bien porque el apellido es un poquito raro para alguien que no es catalán, supongo. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Supongo que tu apellido será más normal en tu tierra, pero a mí me parece difícil de pronunciar cuanto menos. Mira, te diré una anécdota. Yo soy catalán. Yo, de hecho, este apellido es un seudónimo que entre coñas nos metimos un día hace 1000 años en temas de grabación y tal. Y no sé si has visto Boogie Nights, pero el protagonista que encarna Mark Wahlberg, que hace como un actor porno extrañísimo, se llama Dirk Diggler. O sea, al final ves una coña que vino de ahí y se me ha quedado porque la gente empezamos a mover cortos y se quedó así la coña. Y así se quedó. O sea, muy bien, oye, pues es una anécdota graciosa y bueno, tiene que ver con tu corto, porque ahora hablamos de lo que es tu corto, pero vamos a empezar un poco con quién es Paul. 9 cortometrajes como director, si no me equivoco, según la Biblia de IMDb. Sí, bueno, IMDb hay algunos, sí que es verdad de que te diría que son sobre todo 4
más grandes porque entre el grupillo con el que grabo, que es Fergat, que es no diré una productora, pero un sello visual en Barcelona, llevamos bastantes años, casi 7 años grabando, y entonces los primeros cortos que hicimos eran muy de estos festivales rápidos, ¿sabes? De que un viernes te dan unas premisas y el lunes tienes que entregar un corto. Sí, que tienes 48 horas para hacerlo. Exacto. Entonces, nuestros inicios, casi los 2-3 primeros años, fueron cortos así, hacer callo, hacer equipo. Entonces, hay muchos de estos cortos que incluso luego movimos por festivales, pero que no... Es decir, que no están como registrados, ¿no? Entonces, o sea, que la verdad son no sé... más de los que se ven. Sí, yo la verdad es que no sé cuáles están en IMDb, porque no los he subido yo, pero sé que los últimos, o sea, los más, entre comillas, de inversión más allá de un fin de semana, sí que están, pero no la verdad, habrá algún musical, porque éramos mucho de musicales y de comedia absurda, y algunos estarán, sí. Vale, yo te conozco con este corto, con el que estamos hablando hoy, te conozco este año en Sitges cuando veo este corto, y este corto no sé si tu trayectoria siempre ha ido dentro del cine de terror, siempre ha ido dentro de la comedia, por lo que dices también estás bastante cómodo con la comedia, porque yo lo primero que veo en este corto es que no sé si lo que has hecho es un corto de terror usando la comedia o una comedia usando el terror. Qué buena. No, a ver, realmente mi punto de partida siempre es la comedia. O sea, para mí creo que la parodia es como la mejor forma de rendir tributo a algo que te mola. O sea, que al final una parodia es esa forma de desgranar, en este caso, un género o lo que sea, ¿no? Y a mí me apasiona el género del terror, pero a la vez, como tú sabrás, pues también es un género muy, muy maldito y muy, muy estereotipado. Entonces, también es un género que a la vez que le cuesta innovar, pues también está lleno de estereotipos, del típico tópico, y entonces con Horoscope lo que pretendimos era un poco hacer mofa de esto, ¿no? O sea, extrapolar estos estereotipos y llevárnoslo a nuestro terreno, que al final es la comedia, y cuanto más absurda, incluso cuanto más negra, mejor. Entonces, nuestra tradición es más de cortometrajes, te diré, de comedia, salvo alguna excepción, pero generalmente es comedia, y el terror es porque nos gusta, pero del mismo modo que podemos hacer parodia del terror, ahora mismo estamos editando uno nuevo que es parodia casi de la danza, o sea que vamos saltando. O sea que le tiráis a todo, y bueno, pues con un corto que es una comedia, al fin y al cabo estamos en un programa de cine de terror, porque tiene mucho de terror. Y la verdad es que a mí, como en una reseña que escribí yo sobre este corto cuando lo vi en el blog que también tenemos, siempre he pensado yo que escribir una comedia a mí me parece una de las cosas más difíciles dentro de lo que es hacer un guión, me parece de los más difíciles. Pero si encima lo bordas con el terror, me parece algo ya que no... Me parece incomprensible cómo alguien puede llegar a gestar algo así y que encima funcione. Sí, a ver, realmente el tema de la comedia es un espécimen difícil, porque lo de siempre, ¿no? Hacer reír es más difícil que hacer llorar, sí. Pero aparte, dentro de la comedia hay millones de tipos de comedia. Entonces, yo desde ya pequeño me he tragado mucho ese humor británico, ese humor absurdo, ya no solo del Flying Circus o de Aterriza como puedas, pero esta vertiente más americana, ¿no? Pero sí que es verdad de que hay muchos tipos, y aquí en España, por ejemplo, por eso también casi te diría que empecé a hacer un poco el guión o la idea a partir del inglés, ¿no? Aparte porque yo también pues consumo mucho internet y muchos monólogos o muchas series en versión original, pero el humor aquí en España también es muy distinto, y entonces normalmente nuestras comedias han funcionado mejor fuera, que es curioso. O sea, que el humor pase fronteras, pero que no se quede en el país, ¿no? En Horoscope ha sido excepción total, porque en España también ha funcionado súper bien, o sea, por ejemplo en Sitges, pero el humor es esa cosa que va a funcionar o que te va a matar y a machacar, y la gente va a estar como, ¿qué es esta mierda?, ¿no? Entonces, no hay un punto medio, creo, en la comedia. Y en este caso, en Horoscope, es una comedia de sketches, o sea, son gags, por decirlo así, casi sin conexión, por decirlo de alguna forma. Entonces, también creo que puede funcionar. Si uno no te gusta, pues
quizá el siguiente, ¿no? Entonces es como ir probando. Funciona todo a la maravilla. Yo te digo que yo particularmente soy de los que va al cine a ver una comedia y no me río en toda la película y me pregunto de qué coño se está riendo la gente. Y en la escena que nadie se ríe, yo me río y la gente me mira como si yo estuviera mal. Y este corto me ha funcionado y me he reído en todo. Entonces, una cosita, antes de continuar, porque es importante esto, que siempre lo decimos en nuestro programa, el corto ahora mismo ya está en abierto, hace unos días que está en abierto. ¿Dónde lo pueden ver nuestros espectadores? Sí, si buscan Horrorscope en YouTube, de hecho si ya nuestro nombre, por decirlo así, de sello, de agrupación de colegas, que se llama Fergat, ya es imposible de que la gente lo escriba bien. Horrorscope nos hemos encontrado de que hay millones de formas posibles de escribir mal nuestro cortometraje y en grandes festivales, ¿eh? O sea, incluso yo he recibido premios con el corto mal escrito. Que solo es copiar-pegar, tío, del mail, ¿sabes? Sí, que es pero, o sea, se llama horror, o sea, horror, scope, como cinemascope, como suena. Todo junto, horrorscope, ¿no? Pues fácil. Recomendamos que en este momento le deis a la pausa al podcast, hoy veáis el corto y luego comencéis otra vez, porque es posible y es muy seguro que contemos algo que os reviente el corto, con lo cual es el momento de verlo, darle al play y nosotros vamos a continuar hablando para que luego lo tengáis. Como tú decías, comienza con una serie de referencias que yo, más que como pequeños sketches en mi forma de verlo, lo veía con referencias al más puro estilo de las cintas de terror americanas, conceptos que hemos visto una y mil veces, o 10.000 o 20.000 veces, pero llevándotelo a un terreno muy tuyo, por lo que tú dices y por lo que el corto deja claro. Y este juego a mí me parece, insisto en lo que te decía antes, me parece súper difícil y... No sé, no dejo de admirar el corto porque me parece muy difícil y que encima todo esto funcione, porque es verdad que es como tú dices, que parecen como una serie de sketches, de trailers juntos y funcionan a la maravilla porque está bien escrito, porque está bien dirigido y luego porque las dos protagonistas son magistrales. Uh-huh. Sí, o sea, a ver, yo creo que es una conjunción de todo. O sea, al final también cuando todo el mundo, departamentos, actores, montaje, sonido, dirección, todo está unido, que en este caso creo que, a ver, somos los de siempre casi, entonces nos entendemos, nos conocemos y además el tema de actores son brutales. O sea, yo solo había trabajado con Claudia, que es la chica que le pasa de todo, así vamos a dejarlo aquí. Y con el resto, con Miriam y con Morgan, realmente fue un placer y de hecho hemos repetido este último corto de danza porque al final esta conjunción, cuando se une ganas, fuerza y tal de gente, salen cosas maravillosas. Entonces yo creo que en este sentido creo que lo pienso siempre igual, ¿eh? De hecho, cuando recibimos el corto en Sitges, el premio en Sitges, ya lo dejé bien claro de que al final, y lo sabrás tú también, o sea, al final, tanto sea el cortometraje como un largometraje o cualquier producción, o sea, al final es cosa de todos y aquí se notó muchísimo que la química fluía por todos los departamentos, por toda la gente, porque todo iba al unísono, ¿sabes? O sea, que hay veces que te queda algún corto de que, vale, el guión puede ser interesante, pero el actor va por otro lado, ¿no? O el sonido al final, que es el gran jodido del sector, ¿no? El sonido que además cuando lo oyes en pantalla grande dices, hostia, la he jodido, ¿no? Y en este sentido también, o sea, creo que se le ocurrió mucho a Marcel y en parte Ferran también, que estaba en el diseño de sonido. Entonces, creo que era una conjunción de cosas que funcionó y entonces, como corto manufacturado entre todos, pues funcionó. Es que al final nosotros, como hacíamos el corto y como hacemos todos los cortos, es porque nos da la gana. O sea, al final, como muy bien sabes también en el mundo del cortometraje, aquí nadie se va a forrar, nadie va a hacer esto como una cosa en plan matemática de inversión de pasta, de retorno evidente, sino aquí mejor que hagas algo que te motive, que te guste y luego que pueda tener una proyección o no, pero aquí ya no decides tú. Y en este caso... está claro. En este caso nos funcionó, no lo esperábamos, te lo digo ahora, o sea, era una gamberrada que queríamos hacer desde hace tiempo y fue una gamberrada total, o sea, o sea, el tema Sitges llevábamos años intentándolo y de hecho fue en confinamiento, nos confirmaron que estábamos en el festival y fue como
¿cómo? Es como, además que la selección llegaba al año casi de estar moviéndolo por festivales. Entonces, fue como muy raro. O sea, toda la distribución y todo lo... O sea, fue súper raro ese corto, de verdad. O sea, porque no esperábamos pues que ni la mitad ni mucho menos. O sea... Ni mucho menos. ¿En cuántas selecciones más o menos habéis terminado, si lo sabes aproximadamente, o premios? Sí, estábamos alrededor de 250 selecciones y 90 premios. Claro, para nosotros esto es, o sea, ni de coña. Habíamos hecho un corto hace un tiempo, por decirlo así, el anterior, así como también de paródico, en este caso de unas snuff movies que hicimos, que se llamaba Director's Cut, que Director's Cut llegó a 80 festivales y creo que eran 20 premios, que para nosotros era, claro, un hito máximo. Entonces con Horoscope fue como que fue a está pasando. Ir a más. Bueno, sí. No sé si en esto que dices, ahora retomaremos el tema del sonido porque es una cosa que me parece muy interesante en este corto, pero de esto que dices me interesa saber, hablar de cerca de 200 festivales y claro, como el corto juega entre el terror y la comedia, ¿ha habido más decantación hacia festivales especialistas en comedia, especialistas en terror o han sido festivales más generalistas, un poco más de todo? A ver, te diré que, y también aquí lo sabrás tú, el tema del terror es, o sea, el festivaleo, el circuito de festivales de terror es súper agradecido. Y a mí, que me encanta ir de festivales o visualizar festivales, ahora pues más online, ¿no? Pero de terror yo creo que es de los festivales de género que más hay. O sea, el género que más hay de festivales es terror, yo creo, con diferencia. El ambiente es una pasada siempre y los line-ups, o sea, los cortos que pillan, además que te puedes ver desde el corto más perfeccionista, más, no sé, psicológico o tal, hasta lo más trash, lo más casposo. O sea, es como un pupurri de cosas dentro del género que me encanta y que a veces se encuentra demasiada formalidad en generalistas o incluso en comedia. O sea, en comedia, por ejemplo, hemos estado en muchos. Uno, por ejemplo, es uno de los más grandes en España, que es el de Tarazona, ¿no? Que es un festival de cine y comedia que clasifica para los Goya y estuvimos ahí compitiendo. Pero claro, era un corto que no... O sea, es como que no pinta nada, ¿sabes? O sea, que hay comedia, pero creo que se ha recibido muchísimo mejor en festivales de terror porque al final jugábamos algo a nuestro favor, que era que hablábamos del cine de terror y al final es como era una trampa buena en este sentido, pero nosotros lo sabíamos de que al final ¿quién programa festivales de terror sino los amantes del terror? Y al final cuando amas un género como es el terror, que hay también muchos adeptos, también ves estas fisuras, ¿no? Esos estereotipos. Entonces creo que jugó bastante a favor y nos seleccionaron muchísimo en festivales de terror por el hecho de que intentábamos jugar o sacar partido de estos estereotipos y no era solamente reírnos de esto, sino reescribir un poco los típicos tópicos y llevarlo a un terreno pues más absurdo, más blanco y más negro. O sea, que era como un juego, ¿no? Y sobre todo un metajuego. O sea, me encanta el metalenguaje. Y más si es en comedia, o sea, esta cuarta pared y en este corto, bueno, intenté pasármelo bien con el espectador y que jugara a nuestro favor, ¿no? Entonces creo que en festivales de terror quizá esto es lo que ha hecho un poco la diferencia, ¿no? Con otros cortos. Sí, realmente es cierto lo que dices, que los festivales de terror, el público en los festivales de terror yo creo que es el más agradecido, somos los más agradecidos cuando estamos como público. Y los clichés y referencias, que es lo que te decía del sonido, volvemos a los clichés en cuanto a clichés de sonido, que hablas tú de la importancia del sonido en este corto, bisagras ruidosas, latidos de música estridente, latidos de fondo, todo este tipo de cosas que hace que el sonido, y cuando digo el sonido en este caso, no hablo ni siquiera de la música, hablo del más puro sonido, sea una parte muy importante del corto. Y esto muchísimas veces no se termina de tener en cuenta a la hora de producir un corte. Aquí es muy importante cómo funciona. Uh-huh. Totalmente. O sea, al final el sonido, o sea, esto es típico tópico también pero ya del mundo del rodaje. El sonidista es el gran olvidado, es el gran jodido, es el gran ninguneado, porque lo que se prima siempre y te diría incluso más aquí en España es buscar la gran fotografía o la gran cara famosa, ¿no? De actor. Entonces, el sonido siempre ha estado en un segundo término y en el terror es curioso porque
está en segundo término, pero se abusa constantemente de los efectos, ¿no? Ya no el foley ni el sonido directo, sino los efectos de violines, de espantos. Al final el terror que a mí más me provoca ese rechazo total del género es ese susto fácil, ¿no? Que es claro, el que casi siempre es lo que estamos súper acostumbrados. Entonces, jugar a nuestro favor ese violín estridente que al final... no sé si ya lanzo un spoiler aquí, pero ese sonido estridente... Hemos advertido que no es verdad. vean, o sea, ese sonido estridente que se convierte en diegético, ¿no? O sea, ese sonido que al final acaba personalizándose en un chaval que está con un violín y que va asustando a la gente, ¿no? Y en ese caso a la protagonista. Al final era un gag recurrente que nos molaba para ir un poco a la historia, pero es que es verdad que es un... O sea, que el tener esos efectos de sonido, hay un momento que dices, pero ¿en qué momento no hay alguien que diga stop? ¿Sabes? O sea, sí, que vale todo. En el cine americano vale todo. Sí, a mí me encantaría ver, incluso en el corto, porque creo que el corto también es un lugar donde experimentar, donde arriesgar sobre todo, y creo que en cortos de terror veo poco terror, y ya no te digo psicológico, o sea, puede ser de monstruos o lo que sea, pero... casi te diría en silencio o sin esos efectos. O sea, a mí me cagaría mucho más ver algo de repente sin que me avises previamente de que habrá un susto o que, ¿sabes? O con un violín que con el contenido, no con el continente, ¿no? Por decirlo así. Claro, o sea... eso es así. Yo siempre he dicho que la subida de música que te asusta en una película de terror te la pone una comedia y te asusta exactamente igual. Claro, exacto. O sea, exacto. Entonces... no te asusta porque la película sea buena, te asusta porque me asusta el decibelio. Entonces aquí, ya te digo, o sea, jugábamos mucho con el tema del sonido porque al final el sonido llega a un punto que es absurdo. O sea, en ciertas películas es tan absurdo el diseño de sonido y los efectos y todo que llegaba al punto esto de las bisagras, ¿no? De las taquillas, sí. O el violín o... Es que lo que sea, da igual. Es que lo tiene todo. Es que este corto lo bueno que tiene es que tiene toda una crítica para quien no ha visto esas cosas y a base de ver mucho cine de terror, como supongo que es tu caso y es el mío, llega a ese tipo de cosas cansarte porque ves que son estupideces. El hecho de que las uses aquí como crítica para que todo el mundo vea que eso no funciona y que hay que dar un giro hacia otro tipo de cine de terror, a mí me parece muy importante. Aparte de cómo funciona el corto, me parece una crítica muy, muy constructiva. Sí. A ver, ya te digo, en este sentido yo prioricé bastante el tema del sonido, pero claro, esto creo que no lo hemos contado, pero al ser un montaje como si fuera una falsa película, es decir, un falso tráiler de una película que espero que nunca exista, porque sería imposible aguantar una película así, pero sí que es verdad de que jugaba muy bien esa unión. Que a veces es difícil, ¿no? De encontrar también que es una unión entre el montaje y el sonido, ¿no? O sea, el sonido forma parte del montaje, obviamente, o sea, lo que digo es algo obvio, ¿no? Pero narrativamente, o sea, al final el sonido pasa a ser narrativo y el montaje es narrativo, pero para romper, ¿no? O sea, lo que intentábamos era crear escenas. De hecho, el rodaje era muy curioso porque yo le decía a los actores, dame esto, pero en 3 segundos, porque es que es lo que va a salir este plano. Ya ni ese plano, esta escena. O sea, hemos creado todo este mood en rodaje para que esto va a salir 5 segundos. Y esto está clarísimo. Entonces, el montaje iba muy frenético, pero también el montaje incluso, o sea, es una parodia del terror, del género, pero también es una parodia de los trailers. O sea, al final, en Horoscope es esa forma de hacer los fades hacia negro, ¿no? Los fundidos, o sea, todo es como dejarlo al aire, además es el contar toda la historia, también típico tópico de los trailers. Sí, que van solo a lo bueno. Sí, entonces el tema del sonido no podía estar fuera de esto. O sea, el sonido en un tráiler también déjalo pasar, ¿eh? Porque el sonido del tráiler siempre es estridencia, siempre es bombas, siempre es... O sea, tenía que ser así, ¿no? También el diseño de sonido y yo creo que era muy importante. Luego vamos a entrar ya en spoilers máximos que me apetece sobre esto que estás comentando de los trailers. Para mí uno de los momentos más divertidos del corto es cuando le dicen a la protagonista que padece una rara enfermedad, traileritis. Esto, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien algo tan bonito? Mira, esto de hecho era como
era un work in progress. O sea, yo estaba pensando un título, o sea, ya no un título, sino una enfermedad, ¿no? Y decía, hostia, de momento lo dejo ahí como horror movie traileritis, porque decía, esto es un nombre súper largo, esto no va a colar ni de coña. Pero luego no encontré nada que fuera más explícito. O sea, al final lo que vas a... O sea, ese momento, que es el giro humorístico, lo que vas a ver es que es un puto tráiler. O sea, no te esperes que vayas a ver otra cosa que es un montaje de esto, de fundidos, de tal, de cual. Entonces, teníamos que dejarlo súper claro. ¿Por qué? Porque es un corto muy corto y creo que hay gente que incluso... ahora que lo hemos colgado en público, hay gente que tanto a mí como he visto gente que también lo ha publicado externo al equipo, hay gente que comenta, ¡guau, me ha molado mucho, me he reído mucho! Ya me dirás cuando cuelgan la peli, o que no. Que no ves que es un horror movie trailer. O sea, que al final la gente es curioso, ¿no? Que se quedan con la copla de que esto va a ser algo como si fuera un ser, como si fuera un, ¿no? Que esto luego nos vamos al Sitges, al Pitchbox y que lo vendemos, sí, claro. Esto. Bueno, oye, tampoco es una cosa descabellada. Ya te digo que funcionaría en América porque como estos estereotipos se los comen como si fueran algo normal. Sí. Otra de las cosas muy grandes a mí de cuando lo veo, aparte de, por supuesto, el montaje y el sonido, yo ya te estoy hablando de lo que son esos guiños que sigo insistiendo en que veáis el corto antes de continuar con escuchándonos. Uno de los momentos que más me gustan a mí también es cuando la niña parece confundida. No está confundida, está confundido. O sea, te juro que ayer lo volví a ver para hacer el programa y acabé llorando de la risa con esta escena. Esta escena es más bonito. Yo creo que es el gancho total para la gente que se dedica al mundillo. O sea, este es el gran gag que toda la gente que o bien se ha dedicado a temas de rodajes o tal, o simplemente que le gusta el cine y entiende la técnica que supone pues hacer una película o un cortometraje, es el momento que han dicho, por favor, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es un corto que, al ser un juego de palabras, en español incluso ha quedado bien, pero es un juego de palabras que es el fading in, ¿no? Que es el fundido a negro o el fundido, ¿no? En ese caso, en inglés, claro, el fading in es la contraposición con el fainting, que es el desmayarse, ¿no? O sea, es mi hija se está desmayando de vez en cuando, ¿qué le pasa, no? Y no se está desmayando, sino se funde a negro, ¿no? Pero, claro, la traducción era complicadísima y digo, hostia, esto no sé cómo lo vamos a hacer. Entonces, es un gag que a mí, que me encantan los juegos de palabras, era un gag que me hacía gracia, entonces, pues lo pongo, ¿sabes? Si me hace gracia, pues lo pongo, pero sí que es verdad que decía, esto, yo muchas veces me baso en términos de humor, me baso en dos cosas. Es mi humor, que además es bastante raro y lleno de estos, de juegos de palabras, de gente a mi alrededor que se pone las manos en plan, oh Dios mío, por favor cállate. Entonces, y el otro extremo, que es, siempre tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si mis padres se reirían, si lo entenderían, ¿no? Entonces siempre hay el healthy middle, ¿no? Que es ese punto medio de intentar llegar al máximo de gente, ¿no? Entonces esta broma obviamente estaba fuera de alcance de técnica, ¿no? De cine. Entonces ese metahumor, ese gag va a encajar con la gente que obviamente lo pille. Pero además es un gag que ahí es donde pones a prueba el público. Porque yo te digo que hay veces que en proyecciones donde estás en vivo y ves a la gente reaccionar, hay muchos gags que piensas que funcionarán y fracasas estrepitosamente. Pero muchísimo. O sea, hay gags que incluso yo aún no he escuchado a nadie reír. O sea, hay un gag concreto que es el que corrige la sopa de letras esa de desayuno. Ese gag creo que solo me he reído yo. O sea, pero bueno, es lo bueno de que sea un corto de sketches, que al final no te funciona uno, pues vamos al siguiente. Ya está. Claro. A mí ese gag me río, pero es que los demás me hacen que me olvide de ese. Que ese me funciona, exacto, pero es que me olvido de ese. Y luego, ahora me voy a poner serio. Hay un momento en el que el gag no sé cómo tomármelo y por eso digo que me voy a poner serio.
a lo que se dedica el doctor en sus ratos libres, ¿es una burla a los críticos aficionados como yo o es un homenaje a los que hacemos este tipo de cosas? Mira, te diré que yo formo casi parte, no parte, pero yo en mi caso también tengo bueno, en ese caso un programa de radio, porque estamos en una radio física, pero yo no me dedico al tema del cine, yo traigo más cómics, pero no era tanto una crítica, sino era ese momento, también era un guiño a la crítica, porque al final lo que te encuentras es que lo que te decía en términos de estereotipos del género es ¡guau! La nueva tendencia del cine de terror, no sé qué, y ves la peli y dices, pues es lo mismo de siempre. Entonces creo que también el tema del crítico, y en ese caso lo puse en el personaje del doctor, ¿no? Ese doctor que va, al final es el que va narrando toda la historia. O sea, el protagonista casi te diría que no es ni la chica es casi esa chica de guinea pig, ¿no? Que la tienen ahí esclavizada y machacándola, pero él es ese narrador que al final es el que va inyectando cada uno de los clichés, ¿no? Entonces ese punto de que deja ir el fading out, el fading in, ¿no? Los conceptos, pues es ese crítico, ¿no? Que se las da ¿no? ¿Y cómo sabe todo esto usted, ¿no? ¿Cómo sabe? No, hombre, señora, que está hablando con un crítico de Internet. ¿No? Además, esa coletilla, ¿no? Ese crítico de Internet que al final sí que es verdad de que aflora un crítico que creo que también es interesante, que no solo es en el cine, sino es en cualquier propuesta, te diría artística, pero sobre todo hay un tipo de crítico que es casi te diría el del gorroneo, ¿no? O sea, me creo un blog para que me den acreditaciones y vaya gratis al cine o a festivales o lo que sea y me voy a codear, ¿no? Al final conozco gente, ya te lo digo, y no es tu caso, obviamente, pero conozco gente que es más el querer estar, el querer ser partícipe de una forma casi te diría presencial de photocalls, de charlar hey, es que claro, yo tengo un programa, hey, es que claro, yo tengo ¿no? Ese punto muy egocéntrico más allá de hacer la crítica, ¿no? O sea, al final, sí. Y es muy interesante de que obviamente Internet nos ha traído millones de cosas, pero una de ellas es que todos tenemos voz, me incluyo, y al final hay un punto que hay una sobreexplotación y yo no formo parte tanto de esta crítica, obviamente, pero sí que es verdad de que hay un punto de que al tener todos voz y voto, pues que hay un momento de que se ven esas máscaras, ¿no? Ese rollo no, de bueno. Que al final, yo soy el primero de que cuando veo una peli y que mira, encuentro una relación en Instagram, me pongo el cartel y digo, esto me recuerda a esto y esto, y ya está, y esta es mi crítica, o sea, dos cosas unidas hacen esta película, ¿no? Entonces, o sea, y yo que no soy crítico ni tengo nada de crítico, obviamente. Te diré una cosa, la mayoría de proyectos que hacemos en base a comedia hay un punto, creo que exagerado, de autoparodia y autocrítica a nosotros mismos, ya te lo digo. O sea, en Director's Cut, ese corto que te decía que es una especie de falso documental a lo The Office, pero con un snuff movie, está clarísimo de que es una autoparodia de cada uno de nosotros, del equipo, y que al final es Tampoco te lo decía muy en serio, lo de que me lo tomé un poco de esto es una crítica, no, entra muy en la dinámica de lo que es el corto. Sí, pero es muy curioso porque realmente en una frase intentamos resumir, ¿no? ese crítico ese crítico de cine de Internet, esa coletilla era un punto de, bueno, ahí estás en esa ola de gente de 10.000 millones de personas que se autodenominan críticos de cine, ¿no? Sí. También ya te digo, yo no pertenezco a eso, pero es verdad de que es curioso porque es un gag que a quien ha gustado más, obviamente, es al sector de la crítica. Entonces, claro, te sientes identificado con ello. Es una identificación, pero yo creo que también muchos de vosotros hay un punto de que también sentís eso de que hay gente que se sube al carro de la crítica, casi de ese punto de gorroneo o de no sé, no sabría decírtelo cómo, pero ese punto como de ya no estar tan a favor o en contra o de ponerte a criticar algo, sino de estar ahí, ¿no? O sea, ese punto de formar... Lo entiendo perfectamente. A mí me han llegado a ofrecer gente participar en el podcast, gente que no hace cine, y dices, pero
Pues ahí está. No sé, si es un programa de cine. Tiene que haber gente que sepa de cine y que controle de cine y que sepa más que yo, evidentemente, no que sepa menos que yo y que haga cortos y que haga... Pero bueno, sí, comprendo perfectamente lo que quieres decir. A partir de este momento, ya en el tramo final de la cinta, hay unos momentos, unos minutos de escena tras escena con los estereotipos que te quedaban, que ya eran pocos, pero aún así algunos te quedaban perfectamente montados, para cerrar con esa broma del doctor con su mirada y la más mala leche que he visto en mi vida por parte de un director con ese ¿te creías que estabas viendo una cinta de terror? Ah, ¿que te creías que estabas viendo una comedia? Pues toma final. Sí, te diré que es un final que ha dividido, podía ser esa frase de cartel de película, ¿sabes? Esa película que dividió a la crítica y al público, ¿no? O sea, en plan, gente que nos ha venido en plan, ole tú, con 2 cojones ese final, y otra gente que es por ahí no paso. Y hay bastante gente, de por ahí no paso. Sí, pues yo lo que veo es, yo no me atrevería a hacerlo, porque me parece cruzar una línea que hay que tener mucho valor para cruzarla, pero hay que saber cruzarla. Y cuando sabes cruzarla, no pasa nada. Y yo creo que está cruzada sabiendo cruzarla. Sí, yo te diré una cosa, o sea, ahora ya no sé si hacer ya el spoiler máximo, pero te diré una cosa, es un giro o sea, esa expresión en inglés del down to earth, ¿no? O sea, de volver a lo mundano, ¿no? Y que al final es un giro de que tú has visto casi posesiones demoníacas, has visto, bueno, pues sangre, has visto todo ese punto que es ese terror más de lo paranormal, ¿no? Prácticamente. Entonces, que el giro final sea algo tan humano, tan jodido y tan poco abstracto que casi te diría, o sea, ya no es una entidad, sino es ese mal, es el mal definitivo, ¿no? Que tenemos casi muchísimos humanos. Es terror del de verdad. Es terror del de verdad, pero es que es interesante de que al final es como, o sea, te ríes de una chica que ha pasado de todo, de lo jodidísimo, pero en el contexto de una posesión o el contexto de lo que sea, o sea, es como al final te estás riendo de esta persona, pero ese giro final te molesta, ¿no? Te sientes amenazado, o sea, al final era un punto también como muy hipócrita, ¿no? O sea, presentar no tiene sentido. Un giro... Me puedo reír de una cosa, pero de otra no. Exacto, ¿no? O sea, a mí me encanta el tema de los límites del humor. De hecho, es como el gran tema que siempre defiendo, que es el tema de... Mira, incluso más que la libertad de expresión, la libertad de hacer humor. O sea, más que eso. Pero en ese caso, que yo soy muy fan de todo lo que es el humor negrísimo y me encanta... o sea, hay un punto de no porque hagas broma de... eres afín a esa idea, ¿no? O sea, puedes hacer humor, por decirlo así, de minorías, pero para hacer incluso hay un punto de visibilización, hay un punto de, como sé que es ese humor de que no te ríes a carcajadas, sino es una risa nerviosa de decir, sé que está mal esto, y eso está bien, ¿no? O sea, al final es ese punto, es ese doble filo de que también depende mucho del público, ¿no? Ese doble filo se puede entender como una ridiculización, o se puede entender como llevemos a un límite, ¿no? O sea, un límite que no llega más allá del humor, ¿no? Y es interesante de que, o sea, a mí no me gusta nada tener que justificar, que esto es interesante también. O sea, el humor creo que es lo que es y fin. O sea, cuando tienes que explicar, es lo típico, ¿no? Cuando tienes que explicar un chiste que alguien no lo ha entendido, ya pierde la gracia. Pues aquí es lo mismo. Entonces, un humor así, o sea, un final así de cortometraje, es interesante para mí como casi un estudio sociológico de ver la gente que se enfada, ¿no? Que ira y que te viene a buscar, ¿no? En plan de, tío, no, porque tal. Hay gente que me ha venido, y esto me encanta, en el Corterraza de Vitoria, me encantó porque nos invitaron y tal, y vino uno del público, pero llorando de risa, y me dijo, es que es jodido porque yo he tenido familiares así, pero es que me río porque es esto lo que... O sea, al final hay... O sea, uno de los monologuistas que me encanta, bueno, comediantes, que es Ricky Gervais, lo dice muy claro siempre, que es el tema del humor que cura, ¿no? Ese es humor que al final te tienes que reír de todo y con... Que sí, que no, que yo estoy convencido de que esto es así, lo que dices es verdad. Yo también he tenido familiares con esta enfermedad y yo, por ejemplo, soy incapaz de ver un drama que toque este tema porque me toca demasiado,
Pero sin embargo, ver algo como esto me parto, no me supone ningún trauma, ni me supone ningún dolor, ni que bueno, que cada uno puede tomarse el dolor por donde quiera, pero que a mí me cuesta comprender que alguien se moleste por esto, porque pienso que está hecho con todo el cariño. Sí. O sea, al final también es jugar con el espectador totalmente. O sea, todo el corto es jugar con el espectador, es romper la cuarta pared y jugar con estereotipos y jugar con montaje y jugar con lenguaje cinematográfico, pero en este caso también es jugar con esos límites mentales, ¿no? O sea, al final la moral es algo muy bonito, pero la moral también te limita muchísimo. Entonces, hay un momento de que tú libremente, por decirlo así, en libertad de expresión, tienes unos parámetros, ¿no? Y esto es correcto, pero en humor, limitar el humor, aquí a mí me cuesta mucho. O sea, de hecho, es lo típico que pasa de que si alguien se ofende con una broma negra, ya estoy pensando la siguiente. O sea, es como, si te molesta, me das juego. O sea, es Vas perfecto. a tener más, sí. Es perfecto. Entonces, ya te digo, tampoco es una mayoría, obviamente, que esa broma final la haya incomodado. De hecho, la gente se lo ha tomado bastante bien y creo que también es un punto de que tocamos, es lo que te decía al inicio, de los diferentes tipos de humor. Creo que es un corto que hemos intentado englobar el humor absurdo más de Hot Shots y de estas referencias que tenemos, ¿no? También ese humor más blanco, más de tontería, más de broma de juegos de palabras o dobles sentidos, pero luego ese punch final que es el que ya te pone a sitio o te rompe, ¿no? Y intentábamos hacer un poco una amalgama humorística. Al final, a mí lo que me encanta siempre es hablar de humor. O sea, no hacer comedia, sino hablar del propio humor, ¿no? De la propia comedia, de nuestros... de que estemos llegando, ¿no? Que estamos como predispuestos a aceptar o de qué nos reímos. A mí me encanta ver cortos de comedia, no nuestros solo, y ver cómo reacciona la gente también. Pues que cada uno es un mundo. O sea, casi te diría que en términos dramáticos yo qué sé, o sea, de lágrima fácil, no te digo fácil de que lo busques, pero hay películas que casi todo el mundo algo va a sentir, pero en comedia es muy difícil que haya al unísono un público que te ría a carcajadas. Entonces, es interesante ver cada uno de los sketches cómo afecta a la gente, ¿no? O sea, también hay ese punto. Y si es de final de qué hablar, pues oye, funciona. Que al fin y al cabo esto querer siempre. hablar, yo sí que te digo que yo recuerdo aún cuando yo lo vi en una proyección en mi casa, porque estábamos confinados el año pasado en Sitges y lo vi en un pase de Sitges de los que se hacían comprando la proyección. Y tengo que decirte que cuando acabó el corto, que como ya te he dicho, no me gustan las comedias y yo me partí viendo el corto, recuerdo como si fuera ahora, y esto hace ya casi un año, sí, que mi mujer y yo nos quedamos mirándonos y yo le dije, ¿ha dicho lo que yo creo que ha dicho? Además que es sí, abrupto, que termina, o sea, dice la palabra, o sea, que es la última palabra del corto, y venga, créditos rápidamente. Venga, que pasen rápido los créditos. Pues, en silencio. Paul, magistral, de verdad, el corto me ha encantado, lo recomendamos desde aquí a todos nuestros oyentes, que esperamos que lo hayan visto antes de oírnos, y no sé si piensas que te queda algo más por añadir de lo que es este trabajo. Bueno, a ver, ya te digo, Roscoe como es una referencia total solamente, o sea, ya entrando a saco con el tema del género, yo casi le pediría a la gente que dé vueltas a los temas del terror. O sea, que cuando tengáis una idea de terrorífica y penséis, ¡guau, esto lo va a petar!, ¿no? O esto me encanta. Pensad si se ha hecho 2.000 millones de veces, porque hay un punto de que incluso los propios festivales dirán, hostia, otro. Entonces... creo que hay una cosa muy importante en el género del terror que es difícil, pero si la das vas a triunfar, que es cuando alguien no haga, sino hace un corto distinto, o sea, apuesta, arriesga, que es la gran palabra yo creo del género es arriesgar. Cuando alguien arriesga y es creativo en el género, se lo rifan, pero se lo rifan sin parar. Entonces, yo casi te diría que para mí, o sea, si Horoscope es una mofa, un tributo casi, bueno, para echar por los suelos un género así, al revés, o sea, casi el consejo que doy y que me lo aplico a mí mismo porque es muy complicado, pero es innovad, arriesgad total. Sí, pues nada, nos quedamos con ese consejo por parte del director de este maravilloso corto y que es un consejo que
En España no sé si hace mucha falta, porque yo creo que el cine de España va innovando, aunque sí que hace falta, pero desde luego donde hace muchísima falta es en Estados Unidos, que tenemos ahí también oyentes. Aplicaros este cuento, que ya está bien de Expediente Warren 25 Ay, por favor. Y cosas por el estilo. Por favor. Y una cosita que no te vas a ir de más de 1000 gritos sin que te pongan el aprieto que pongo a todos nuestros invitados. No sé si sabes lo que es, pero necesito que... Bueno, no lo necesito, lo quiero solo por incordiar. Que me selecciones una y solo una película de nuestro cine fantástico del realizado en nuestro país. Me da igual que sea actual, que sea un clásico, pero que me escojas una para nuestro listado de películas favoritas. ¡Wow! ¿De terror? De terror o de fantástico, me da igual que sea de nuestro género, del género que trabajamos, no valen comedias. A ver, yo te diría, casi de las últimas, El Hoyo me encantó. O sea, yo salí de la proyección de Sitges alucinado. O sea, totalmente alucinado. Hay otras, si decimos proyectos españoles, aunque estén en inglés, te diría... El Hoyo es magistral, desde luego. El Hoyo estoy de acuerdo que es brutal. A mí me interesó bastante cuanto a ciencia ficción porque veo poquitas cosas interesantes y tampoco es que haya indagado seguramente como tú, pero hace unos años Proyecto Lázaro me interesó bastante de Mateo Gil. Mm-hmm. Era una propuesta, bueno, que no había visto tanto, pero... Sí, es muy novedosa, es cierto. Sí, pero yo te diría, es que, claro, últimamente El Hoyo. También te diría Mientras duermes. A mí me sigue fascinando Mientras duermes, de Balagueró. O sea, me parece un terror psicológico acojonante, pero me quedo así para decir algo más actual, no ya tirar a los clásicos, pero te diría totalmente El Hoyo. Pues nos quedamos con El Hoyo. Y Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos ver más proyectos tuyos, aunque sean comedias, que no es lo nuestro, pero bueno, y sobre todo ver más cosas de terror, porque te aseguro que también se te da de maravilla. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Nos despedimos de nuestros oyentes hasta el siguiente programa, que será pues más terror, más películas y más cortos. Un abrazo, Paul, y un abrazo a todos nuestros oyentes y todas nuestros oyentes. Muchas gracias. Adeu.